identidad de Qumran, ¿verdad? Esta misma profecía. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ahí, a ese punto del río Jordán, acudía toda la gente de la región y Judea y todos los de Jerusalén para ser bautizados. ¿Qué era? ¿Por qué? Porque era la elección profética ante una profunda crisis de identidad. Creo que Raúl va a hablar algo más de esta parte, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía en esos años? Estaban los romanos, habían invadido ya, gobernaban Judá, ¿verdad? Y el pueblo estaba en luchas internas, especialmente problemas económicos, y en una desesperación por liberarse, y se consideraba, el israelita consideraba que esto era producto de sus pecados y que necesitaba una purificación. Y entonces esa purificación es el bautizo en el río Jordán, como una purificación y un reinicio en la tradición del Éxodo. ¿Se acuerdan? Dijimos, por ahí entró el pueblo de Israel. Bueno, pues ahí mismo bautizaba Juan el Bautista, ¿verdad? Para hacer una significativa de que el pueblo iba a entrar en forma definitiva y lograr su liberación y su plenitud. Eso era el bautizo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo que inicia un nuevo comienzo. La siguiente, por favor, Mauro. Y que aparece ahí Jesús de Nazaret, que venía de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, nos dice Marcos. Otros evangelistas dirán que sí apareció, especialmente Juan, que Juan lo reconoce a Jesús, pero no lo bautiza, simplemente lo reconoce como el Señor. O en el libro de Mateo se dirá que ese bautismo se tuvo que hacer así para que se cumplieran las escrituras. Pero aquí hay una situación que ven los historiadores. Los historiadores primero dicen, ¿cómo demostrar que fue un hecho histórico real? O sea, que realmente estuvo ahí Jesús y fue bautizado en ese lugar, ¿verdad? Utilizan lo que se llaman criterios de historicidad. Ahí les presento tres. Uno se llama testimonio múltiple, el otro el criterio de dificultad y el otro de discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este hecho, como otros relatos, están mencionados en todos los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, los evangelios que se llaman de la infancia de Jesús solamente están en 2 libros. ¿En cuáles? En el de Mateo y en el de Lucas, ¿verdad? Pero esto está en todos los libros, por eso es múltiple. Hay un criterio que se llama dificultad. ¿Cómo es que Jesús va a ser bautizado, fue bautizado, si Él es el principio bautizador? O sea, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así bautizan hoy a la gente, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo? Si se bautiza en nombre de Dios y Jesucristo es Dios, es bautizado. O sea, en otras palabras, los evangelistas y los libros del Nuevo Testamento se les presenta esta dificultad. ¿Cómo decir que el Señor, que es la fuente bautizada, no es bautizado? Pero este criterio es lo que precisamente muestra que hay un hecho histórico tras de eso. O sea, realmente Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Ya el tercer criterio de discontinuidad, ¿qué quiere decir? Pues precisamente que este bautismo cristiano que ahora se hace en nombre del Padre, del Hijo y que tiene que abocar a la Pascua, a la pasión de Jesucristo y su resurrección, no tenía que ver con ese bautismo de Juan, que era propio de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, con estos criterios, los historiadores, especialmente John Payne Meyer, puede decir que efectivamente hubo un bautizo en el río Jordán de Jesús por parte de Juan. La siguiente, por favor, ya es la última. Entonces, el comienzo de la vida pública de Jesús. ¿Por qué es importante este nuevo paso por el Jordán? Porque ahí comienza el ministerio público de Jesús. Ahí es donde seguirá su predicación. Entonces, Juan el Bautista bautizaba para la liberación del pueblo de Israel, mas no era el bautizo que conocemos. No, o sea, sí y no. A ver, o sea, el propósito de Juan el Bautismo era un recomienzo a Israel. O sea, y se bautizaba mucha gente. Dentro de esa gente aparece un señor que se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero Juan lo bautizaría igual que bautizaban cualquiera que pasara por ahí, no solamente israelitas. No era una conversión católica. No era una conversión católica. Eso es la interpretación que hace después
que es lo que aquí viene en esta lámina que se llama una teofanía. Ese hecho que conocemos que bautiza a Juan, a Jesús, se abren los cielos y baja una paloma y se oye una voz que dice: este es mi hijo amado en el que pongo mis complacencias. Esas son las revelaciones, las teofanías que se hacen en la construcción evangélica. Recordar que los evangelios no son libros de historia únicamente, son libros que tienen como propósito propagar el mensaje de fe de Jesucristo. Entonces, lo que yo traté de explicar es el hecho de que bajo un acontecimiento histórico, que es un bautizo de una persona que se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad?, hay una teofanía, o sea, hay una revelación divina para los que son creyentes del Nuevo Testamento, porque no va a haber judíos que van a creer en esto, que es el origen de lo que luego se llamará cristianismo, y otros judíos que permanecerán como judíos hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, esta teofanía, por eso, para la fe cristiana, marca un nuevo inicio. Por eso lo puse aquí en mi presentación, porque ese puntito, el río Jordán, que vieron en las fotografías, ese punto, que es bien estrecho, y que estuvimos ahí, es por donde en el siglo XIII pasa el pueblo de Israel, que venía del desierto al Sinaí, huyendo de Egipto, ¿verdad? Y en el año 26 de nuestra era aproximadamente es donde Jesús es bautizado. Ese es el punto del río Jordán. La siguiente, por favor. Y con esto hemos terminado. Yo les agradezco a quienes están aquí por haberse tomado la molestia de estar y acompañarnos en este 28 aniversario un poquito más pasado, y a la gente que nos está escuchando, viendo en el video que aquí la Asociación Cultural El Hércules nos hace favor de apoyarnos. Pues muchas gracias a todos y esto fue todo. Le damos las gracias al doctor José Quesada Fox y vamos a darle la palabra al ingeniero Raúl Rodríguez Lucio con su tema Los Mesías de Israel y la familia de David. Adelante, ingeniero. Más cambiamos. A ver, está un poco corto esto. Ay, sí puedo caminar, ¿no? Es como darle la vueltecita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este festejo 28 años de Ecos de la Antigüedad. Agradezco a los que estén aquí sufriendo el frío, que no es tanto como los días anteriores, que fue realmente muy fuerte. Hoy bajó un poquito y bueno, siquiera podemos tener esta celebración. Punto número 1, quiero dar las gracias encarecidas aquí a Ricardo Chapa Quintanilla, aquí presente, a quien pido un aplauso para él. Gracias a Ricardo Chapa, Ecos de la Antigüedad existe, porque a mí no se me ocurrió, se le ocurre a él, cuando yo andaba de fisgón hace 28 años, pidiendo que me grabaran programas en unos cassettes de José Guadalupe Ramírez y Álvarez y otro de testimonios, y él me dijo: vente, yo aquí te ayudo, te los voy grabando, y así fue naciendo una amistad fructífera, hasta que un día me dice: oye, pero ¿por qué me estás pidiendo estas cosas tan raras que nadie pide? Y ya le dije que era un amante de la historia, que me encantaba eso, y a él se le prende el foco, no a mí. Yo así como que me daba pena hablar en público o en la radio, y él dice, él se le va corriendo, y un día me lo plantea, un día que llego con mis cassettes, uno para grabación y otro para donar a Radio Universidad, y así empieza esa historia. Ricardo, muchas gracias, y bueno, qué bueno que estés aquí participando de esta gran aventura que ya va para 3 décadas. Sí. Muy bien, gracias, Ricardo.
Yo les decía antes de comenzar esto a los ponentes que estamos que buscaran un tema donde se divirtieran, algo rápido, que dominaran. No importa que no armonizaran, no. El chiste es como divertirse, pasársela bien. Y pues yo, si se han dado cuenta, para los que han escuchado el programa, que me he metido mucho en cuestiones de historia de Israel y del Jesús histórico, y de aquí se me ocurre hablar, hacer este concepto, los Mesías de Israel y la familia de David. Ahí en medio obviamente queda el personaje principal que más hemos abordado, Jesús de Nazaret, un Jesús histórico, que es como lo venimos haciendo. Esta es una perspectiva para entender por qué Israel siempre estuvo buscando liberarse de Roma, y digamos ya los escritos que tenemos de los evangelios, las cartas de Pablo, vemos otra realidad muy distinta, porque fueron escritos después de la guerra donde los romanos prácticamente destruyeron a los israelitas. Hubo una tremenda matazón ahí en la guerra del 66 al 72, y estos escritos salen después. Entonces no se podía hablar de sedición contra Roma, y el Jesús histórico está exactamente en esta disyuntiva, la sedición en contra de Roma. Jesús es acusado y es crucificado, un castigo a los insurrectos. Y esto es histórico, así como Juan Bautista bautiza a Jesús. Juan Bautista inicia primero una generación de movimientos en contra de Roma. Bueno, por ahí va. Vamos a empezar la plática y gracias a todos. Adelante. Muy bien, hablar de los primeros mesías, ¿no? Figuras de liberadores que pues ayudan al pueblo a escapar de algún tipo de opresión. Tenemos a Moisés, eso lo sabemos muy bien, que saca a los sufridos israelitas de Egipto, que estaban esclavos de como 400 años, que tenían ahí. Bueno, es un primer ejemplo muy claro de un Mesías, alguien que liberó. De ahí nacen, las principales fiestas judías, como la Pascua. Y este es Moisés. David, el fundador del primer reino, lo que le da grandeza a Israel es David, es su intervención para formar un reino. La única vez que Israel fue fuerte ante el mundo fue en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, cuando David logra tomar todo lo que es la costa del Canaán, toda la franja de Palestina, y forma un reino que rivalizaba con Egipto y con las potencias de Mesopotamia. Esto era claro. Entonces David es un personaje principal, porque había que descender de David para poder ser un Mesías. Salomón, su hijo, es muy conocido. Nace, digamos, ahí una dinastía que va a reinar Israel, luego va a ser Judá, puesto que el reino se va a dividir. Entonces